Hola, bienvenidos a otra cápsula de 100 preguntas cotidianas y 101 respuestas bíblicas. Desde una perspectiva bíblica, hoy veremos la pregunta: ¿qué enseña la Biblia acerca de la Trinidad? Bueno, uno de los conceptos más difíciles de comprender en el cristianismo es la Trinidad. No hay manera de explicarlo de forma apropiada. Para cualquier ser humano, la Trinidad es un concepto imposible de entender por completo. De hecho, sería imposible explicarlo humanamente. Dios es infinitamente más grande que nosotros, por lo tanto no deberíamos de esperar estar en la capacidad de entenderlo por completo. Sin embargo, la Biblia enseña que el Padre es Dios, que Jesús es Dios y que el Espíritu Santo es Dios. También enseña que hay solamente un Dios, aunque podemos entender algunos hechos acerca de la relación de las diferentes personas de la Trinidad entre sí, a la larga es incomprensible para la mente humana. Sin embargo, esto no significa que la Trinidad no sea verdadera o que no esté basada en las enseñanzas de la Biblia. La Trinidad es un Dios en tres personas. Entendamos que de ninguna manera esta está sugiriendo que son tres dioses. Así que no hay nada de malo con usar el término Trinidad, aun cuando la palabra no se encuentra en la Biblia. Este es un término utilizado para procurar describir al Trino Dios y la realidad que hay en tres personas coexistentes, coeternas, que son Dios. Lo que en realidad debe importar es que el concepto representado por la palabra Trinidad existe en la Escritura. Mencionaré 5 puntos en los que la palabra de Dios hace mención acerca de la Trinidad. El primer punto: hay un solo Dios. En Deuteronomio 6:4 leemos: Oye, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y también podemos encontrar en 1 Corintios 8:4, Gálatas 3:20 y 1 de Timoteo 2:5. Como vemos, como la Biblia aclara que solo hay un Dios. El segundo punto: la Trinidad está compuesta por tres personas. En Génesis 1:26 leemos: Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que arrastre sobre la tierra. Entonces, en Isaías 6:8 también leemos: Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Se usa la palabra hagamos y el pronombre nosotros, respectivamente, para señalar una pluralidad. Sin duda, hagamos se refiere a más de dos. Aunque esto no es un argumento explícito para la Trinidad, denota el aspecto de la pluralidad de Dios. El punto 3. Los miembros de la Trinidad se distinguen el uno del otro en varios pasajes. Por ejemplo, el Espíritu se distingue de Dios. En Salmo 51, versículos 10 y 11, lo dice de esta manera: Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. En el Nuevo Testamento, en Juan 14, 16 al 17, es donde Jesús ruega al Padre que envíe un Consolador, el Espíritu Santo. Esto muestra que Jesús no se considera a sí mismo como el Padre o el Espíritu Santo. El punto 4, que cada miembro de la Trinidad es Dios. Por ejemplo, el Padre es Dios. Romanos 1:7 lo dice de esta manera: a todos los que estéis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El Hijo es Dios. Juan 1:1, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y por último, el Espíritu Santo también es Dios. 1 Corintios 3:16 dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y por último punto, el quinto: los miembros individuales de la Trinidad tienen tareas diferentes. Ahorita me enfocaré solamente en la tarea de la salvación. Por ejemplo, el Padre es el autor esencial de la salvación. Juan 3:16 lo dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. 5.2 El Hijo es el agente a través de quien el Padre provee la salvación. Juan 4:42 lo dice: y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Y el Espíritu Santo es el medio por el cual el Padre hace la obra de salvación. En Tito 3:5 leemos:
Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. La doctrina de la Trinidad ha sido un tema divisivo a lo largo de toda la historia de la Iglesia cristiana, mientras que los aspectos centrales de la Trinidad están claramente presentados en la palabra de Dios. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios, pero que solamente hay un solo Dios. Grosso modo, esa es la doctrina de la Trinidad en la Biblia. En lugar de intentar definir plenamente la Trinidad con nuestras mentes humanas finitas, nos serviría mejor centrarnos en el hecho de la grandeza de Dios y en su naturaleza infinitamente superior a nosotros mismos. Pablo no lo pudo expresar de mejor manera. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.